Muy buenas noches, esto es Zona 5 y a continuación el contenido de esta entrega. Tras 12 días de guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, se anuncia un alto al fuego. Y eso es un tremendo alivio para la República Dominicana porque el impacto hubiese sido terrible. ¿Será RD Se Mueve la solución definitiva para aliviar el tráfico en el Gran Santo Domingo? Estas medidas no van a solucionar el problema de manera drástica como uno quisiera. Queremos el puente. Tras promesas incumplidas es el reclamo de los moradores del Tamarindo Santo Domingo Este. Ahí se han caído niños, se han caído motoristas. Descubre la historia de José Adrián y la urgencia de un apoyo que puede cambiar su vida. Ya para esta fecha había que tenerlo operado y porque no hay dinero, no ha podido llevarlo ante el doctor. Todo esto y mucho más en Zona 5 con Laura Castellanos. Periodismo y sentido humano solo por Telemicro. Contenido que llega. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a esta nueva entrega de Zona 5 a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Gracias por estar con nosotros. Vamos a dar de inmediato inicio a esta entrega. A continuación vamos a analizar la nueva propuesta del Intran para buscar mejoras en el tránsito del país. Se llama el programa RD Se Mueve y procura de alguna manera reducir de forma significativa el impacto de las situaciones que estamos viviendo en el tránsito, sobre todo en el Gran Santo Domingo. Sin embargo, ha habido reacciones distintas. Algunos ven con optimismo la propuesta del Intran y otros han expresado sus críticas y preocupaciones entendiendo que quizás no tendría el impacto que se está esperando. Nuestro compañero Juan Mina tiene la historia a continuación. Un poquito tedioso, en verdad, con ámbito de que en todos lados se entapona, ya sea por cualquier tipo de situación. Caótico, hermano, esto no tiene solución. Aquí hay que salir en la mañana, después en la tarde hay que quedarse en la casa. El tránsito en la República Dominicana continúa siendo un gran dolor de cabeza para el gobierno y la población. El caos, la falta de políticas públicas que logren reducir el congestionamiento en las principales vías y la poca educación en la población convierten las avenidas en una odisea. Siempre el tránsito aquí ha sido caótico, pero estamos esperando a ver si mejora. El parque vehicular de la República Dominicana supera los 6 millones de unidades, con un crecimiento anual del 6%, y el 30% de estos vehículos se concentran en el Distrito Nacional, contribuyendo a los desafíos del tráfico. Esto según datos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte. En ese orden, la movilidad se ve duramente impactada por todos los viajes cotidianos que se realizan. Tenemos más de 3 millones de desplazamientos en el Gran Santo Domingo, donde prácticamente más de 1 millón de estos se realiza en el Distrito Nacional. En procura de agilizar el flujo vehicular, mejorar la calidad de vida ciudadana y transformar la movilidad urbana en Santo Domingo y todo el país, el gobierno dominicano en conjunto con el Intran, la DGCET y otras instituciones lanzan la iniciativa RD Se Mueve. Y por eso presentamos el resultado del trabajo de un equipo técnico que ha trabajado día y noche para, con un compromiso férreo, conseguir lo que inicia esta nueva etapa de la movilidad de nuestro país. Esta parte en específico está orientada a reducir el congestionamiento y reducir el tiempo de desplazamiento de todos los viajes cotidianos. Entonces, por eso las medidas, entre tantas, están ordenar la circulación y gestionar la circulación. Para Alexandra Cedeño, directora de Movilidad Sostenible del Intran, este plan es una respuesta a la necesidad colectiva de abordar la congestión vehicular que diariamente afecta a más de 3 millones de personas que se movilizan. Va a trabajar la regulación del estacionamiento
Vamos a organizar estacionamiento en un lado de la vía, se van a redimensionar algunas vías que puedan permitir tener carriles de estacionamiento más carriles de circulación. También se van a restringir algunos movimientos o giros en principales corredores para reorientar esos movimientos y poder mejorar la movilidad, reduciendo la accesibilidad. En la fase 2 del programa RD se mueve, se contempla la optimización semafórica, modernizando y sincronizando la red de semáforos en 11 corredores estratégicos con ciclos estandarizados de 110 a 120 segundos para un flujo vehicular más predecible y fluido. También se van a aumentar las gestiones horarias del tráfico, es decir, van a haber más contraflujo, más controles de acceso. Algunas vías en unos horarios no se va a permitir acceder porque se van a poner todos los carriles en un sentido. Entonces, todas esas medidas se van a realizar en función de la demanda. Además, se incorporarán nuevos agentes de la DGCET con cámaras corporales. Esta nueva estrategia de gestión del tránsito, llamada RD se mueve, se procura optimizar la movilidad y el tránsito en nuestro país. Iniciando con el Polígono Central, el Distrito Nacional Polígono, pues la DGC ha desplegado alrededor de 700 agentes que han sido entrenados, capacitados en un nuevo modelo de patrullaje policial y a su vez especializado en materia de la Ley 6317, educación vial, seguridad vial, manejo de conflictos. En la fase 4 se introducirá la restricción en giros a la izquierda en 38 intersecciones como Lope de Vega con Padre Fantino Falco, Lope de Vega hacia la Max Enríquez Ureña, Winston Churchill, calle José Amador Soler, Winston Churchill Roberto Patoriza, Núñez de Cáceres John F. Kennedy y otras. Sin embargo, las medidas tienen opiniones a favor y en contra. Mira, es importante resaltar que RD se mueve es un proyecto que busca mitigar el problema del tránsito, de la congestión, no solucionarlo. Es bueno destacarlo porque quizás se esté vendiendo o se esté interpretando como solucionar definitivamente y todo va a fluir. Hay algunas medidas en las cuales valoramos bastante positivas porque son varias. Hay otras que no nos generan sentido. Ojalá tengan un buen parto. No creo que las medidas que se van a tomar o que se están tomando sin los responsables de tránsito aquí, porque el sector transporte es el mayor perjudicado tanto en decisión, en toma de decisión, como también es perjudicado cuando las cosas no se hacen. Está un poco incómodo, sí, pero hay que sacrificarse para tener mejores resultados en el futuro. Está mal porque mira, ahora uno tiene que dar la vuelta allá abajo. En la fase actual, según la directora de Movilidad Sostenible del Intran, Alessandra Cedeño, y el coronel Rafael Tejeda Valdera, vocero de la DGCET, en la actualidad es educar e instruir a la población. Y esta semana, a partir del lunes pasado, iniciamos una campaña de conciencia, de sensibilizar a los conductores en el respeto a esta señal. Pero no solamente la señal vertical de no estaciones, sino también la horizontal, que es cuando se pinta el contén de amarillo, que deben de también respetar porque indica que no debe estacionarse. Pero algunos conductores desconocen las medidas. Hay que ver ese proyecto, pero tengo poca fe, porque se ha implementado mucho y no ha resultado. Porque hay que tomar en cuenta a los muchachos de la escuela, ¿me entiendes? Que van a cambiar el horario, pero los muchachos en la escuela entran toda la mañana. A veces hacen cosas, el problema es que a veces hacen cosas que a veces uno ni cuenta se da. Y por eso es que a veces hay muchos problemas en la calle con la autoridad. Los expertos en el tránsito consideran que se deben adoptar otras estrategias. Nosotros tuvimos una enseñanza que hemos desaprovechado, que fue la pandemia. En la pandemia nos vimos obligados al teletrabajo.
los negocios siguieron funcionando, la empresa siguió funcionando, el Estado siguió funcionando. Medidas como el teletrabajo es la que debemos realmente apostar si queremos reducir el tránsito, es evitar que la gente salga a la calle y trabaje desde casa, y de esa manera podemos tener un resultado favorable en el tránsito. Aquí debemos hacer un trabajo para que aquí poder tener un destaponamiento total y que aquí las leyes se puedan respetar. Y aquí hay que las leyes principalmente, que están ahí, la 6317, dice claro que la multa, cuánto debe ser una multa y qué pasa con la multa, que aquí la multa no la pagan porque al año está vencida. La población espera que estas medidas puedan realmente contribuir a reducir el caos, el tapón y disminuir las cifras alarmantes que arropa la República Dominicana en muertes por accidentes de tránsito. Si bien algunas de estas medidas pudieran ser efectivas, la realidad es que nos falta mucho de lo básico, que haya un mayor cumplimiento de la ley, que se impongan más multas y otras medidas que de alguna manera puedan impactar de forma positiva la situación caótica que hemos tenido en los últimos años en nuestro país. Ya veremos cuál es el resultado de este plan. Mientras tanto, vamos a una primera pausa, pero al regreso en Zona 5. Damos un vistazo a la situación del conflicto bélico en Medio Oriente, donde se atacó lugares específicos donde se supone que hay armas nucleares. Determinaron que Irán estaba cerca de poder enriquecer uranio a un grado tal que pudiera desarrollar un arma nuclear. Eso afecta directamente todo lo que pase por el estrecho de Hormuz. Se cumplirán las promesas de reconstrucción del puente en Tamarindo Abajo, Santo Domingo Este. Yo diría que con menos de $500,000 se ponen esas vigas y se termina ese puente. Ya van un gobierno de Danilo Medina, uno de Luis Abinader más 2 años, tenemos 10 años. Descubre la lucha de sus moradores por un puente que nunca llega. ¿Y hasta cuándo seguirá la lucha de José Adrián por recibir la ayuda que necesita? Cuando vamos a la clínica, allá me dicen que él tiene las 2 piernas rotas. Descubre su historia y la urgencia de un apoyo que puede cambiar su vida. Sentí como que el mundo se me iba a acabar en ese momento. Ya volvemos con Zona 5. Aquí estamos de regreso con Zona 5 por Telemicro y Telemicro Internacional. A continuación, en nuestra siguiente historia, vamos a analizar los 12 días de muchísima tensión que vivió todo el mundo a propósito de la escalada de violencia en Medio Oriente y la situación de los ataques entre Israel e Irán, a los cuales posteriormente se sumó Estados Unidos. Si bien actualmente hay un alto al fuego, todavía no se descarta totalmente que este conflicto pueda continuar y sobre todo se teme cuáles son sus consecuencias económicas por la vulnerabilidad del estrecho de Hormuz y sus consecuencias en la distribución internacional de petróleo. Nuestra compañera Olinda Payano nos tiene la historia. Las alertas mundiales se dispararon por el sorpresivo ataque que realizó Estados Unidos a 3 plantas nucleares en Irán.
De inmediato surgieron diversas teorías. Una de las más aterradoras era la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial. El presidente Donald Trump decidió hacer una operación militar nunca antes visto con unos misiles, unos aviones de primera generación, donde se atacó lugares específicos donde se supone que hay armas nucleares en Irán. Eso evidentemente representa una amenaza para los demás países del Golfo, incluido Israel, pero también para los otros países árabes que tienen rivalidades con Irán. Ante eso, Israel decide hacer un ataque preventivo a Irán y luego Estados Unidos decide tener un ataque puntual sobre las plantas nucleares. 2 semanas atrás, los bombardeos de misiles entre Israel e Irán abrían un nuevo capítulo en su larga historia de conflictos bélicos. La escalada de las tensiones entre ambos países se produjo por el rápido avance del programa nuclear iraní, que Israel considera una amenaza. La escalada más reciente tuvo que ver con informes de inteligencia e informes del organismo internacional que vigila las armas o el desarrollo nuclear, que determinaron que Irán estaba cerca de poder enriquecer uranio a un grado tal que pudiera desarrollar un arma nuclear. Este conflicto de Israel-Irán ha sido un conflicto que ha causado mucha conmoción a nivel internacional por el armamento que tiene Irán, que se supone, se dice, que tiene armamento nuclear. Según información del gobierno iraní, desde que inició esta confrontación, más de 610 personas han muerto y otras 4.700 heridas, varias edificaciones destruidas, mientras que en Israel, unas 28 personas han muerto durante la contienda. Con la inclusión de Estados Unidos en el conflicto bélico entre estas naciones, las economías de los distintos países de América Latina tambalearon por las posibles repercusiones. Eso afecta directamente todo lo que pase por el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es un estrecho que controla Irán, que es donde pasa por lo menos el 20, 25, 30% del petróleo del mundo. Pero Irán, dentro de su territorio, tiene el 15% del petróleo del mundo. En manos del líder supremo iraní Ayatollah Jamenei estaba la decisión de cerrar el estrecho de Hormuz, por donde se transporta alrededor del 20% del petróleo de todo el mundo. Porque de una vez los precios del petróleo se hubiesen disparado de los $75, donde ya había subido por lo del conflicto. Antes de iniciar lo que ahora se llama la guerra de los 12 días, el petróleo estaba debajo de 65, escaló hasta 75. Estamos hablando de 17 millones de barriles de petróleo diario que circulan por allí. O sea, eso hubiera tenido un impacto devastador. La verdad es que muchos dominicanos desconocen totalmente cuál sería el efecto que tendría un conflicto bélico en Oriente Medio o en algunos países, ¿verdad?, que componen parte de ese eje. Aunque el líder iraní y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se rehusaban a una solución, sin embargo, lo que parecía imposible se logró. El presidente Donald Trump anunció un alto al fuego entre estos países de Medio Oriente, lo que puso fin a la guerra de los 12 días, al menos por el momento. Afortunadamente, la situación se pudo luego gestionar diplomáticamente luego de esos incidentes que hubo de confrontación y se logró un alto al fuego que por lo menos temporalmente, e insisto, por lo menos temporalmente, contiene la situación y evita una escalada del conflicto. Entonces, haber tomado esta decisión tan drástica, ¿no?, de hacer esos bombardeos, pues ha sido algo increíble, ¿no? El cese de las hostilidades bélicas entre estos países generan tranquilidad, sobre todo en países que dependen del petróleo internacional. Lo primero que nos afectaría obviamente es el tema de los combustibles. El petróleo es clave porque nosotros dependemos totalmente de la importación de petróleo y eso lo que hace es que produce un aumento de la materia prima, de los alimentos, de los commodities, de todo lo que tiene que ver con la producción. Entonces,
entendemos que por lo menos por ahora las cosas vuelven a una normalidad y eso es un tremendo alivio para la República Dominicana porque el impacto hubiese sido terrible, no solamente en las importaciones de petróleo, sino en las cuentas fiscales. En los últimos años, las tensiones globales han alcanzado los más altos niveles desde que en 2022 Rusia inició una invasión militar a gran escala en Ucrania, lo que ha causado muertos y heridos en la población civil, así como daños en edificios, hospitales, escuelas y viviendas. En el caso de Ucrania, quien más afectó a nivel de energía fue a los países de Europa. ¿Por qué? Porque el gas que consume Europa para invierno y demás viene desde Ucrania. Pero a la República Dominicana sí los afectó en los granos que nosotros traemos de esa área del mundo y también los fertilizantes. En 2023, el grupo Hamas realizó un ataque considerado como terrorista en Israel, tomando varios civiles como rehenes. Posteriormente, Israel lanzó misiles a la Franja de Gaza, territorio palestino, con reporte de muertes de más de 30.000 personas, en su mayoría civiles. Y en lo que refiere a la República Dominicana, la inestabilidad generada en Haití, donde bandas criminales han tomado el control de la vecina nación, provocando preocupación de este lado de la isla. Y también representa un peligro para todo el hemisferio, un Estado controlado por bandas criminales. No hablamos de un gobierno malo, ni un gobierno bueno, ni un gobierno dictatorial o democrático, de bandas criminales, bandas vinculadas con el narcotráfico, bandas vinculadas con operaciones hasta de probablemente elementos de terrorismo internacional. Esta situación requiere la intervención internacional que hasta el momento ha sido mínima. Lo que se ha visto de las políticas que ha tomado Donald Trump es que él amaga, toma unos beneficios y luego se va o hace vamos a decir, una participación como él entiende hasta él lograr las cosas que quiere. De qué urgente que esa recomendación del secretario general de que la misión de estabilización de Haití sea una misión realmente más fuerte, con más contingente, más equipado y con capacidad de poder detener unas bandas. Las repercusiones de una guerra son incalculables. Podría afectar el comercio entre República Dominicana, siendo un socio importante de Estados Unidos, e Israel, en áreas como el turismo y las remesas, las cuales serían afectadas. El riesgo global ha bajado porque es cierto que lo que desencadenó eso fue un informe muy oficial de una organización de las Naciones Unidas, no un organismo de Israel o de Europa o de Estados Unidos, sino de las propias, la Agencia Internacional para la Energía Atómica, de que ya Irán estaba a punto de conseguir la fabricación de las 15 bombas nucleares. Históricamente hemos tenido una relación con Israel por ser un país aliado a Estados Unidos y un país que ha brindado mucha cooperación técnica, militar, en el servicio también de agricultura, tecnológico, o sea, hay una relación comercial importante. Aunque los precios del petróleo se han mantenido por debajo de los $75 por barril, aquí el Ministerio de Industria y Comercio anunció un incremento de algunos combustibles como el gas licuado de petróleo, 4 pesos con 60 centavos por galón, y el gasoil regular 3 pesos y el óptimo 3 pesos con 20 centavos. El gobierno iraní se proclamó como el ganador de la contienda y aseguró que retomará su programa de armas nucleares. Para el país y toda la región, es importante que este acuerdo de paz permanezca, el cual garantiza que el petróleo continúe estable. Esa es la situación actual. No se descarta que se pueda llegar a un acuerdo nuclear como parte de este conflicto, pero hay que recordar que este es un problema milenario entre estas naciones y que por lo tanto no se descarta una nueva escalada en el futuro próximo. Vamos, señores, a continuar con esta entrega. Nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos en Zona 5... se cumplirán las promesas de reconstrucción del puente en Tamarindo Abajo, Santo Domingo Este. Yo diría que con menos de $500,000 te ponen esas vigas y
y se termine ese puente. Ya van un gobierno de Danilo Medina, uno de Luis Abinader más 2 años, tenemos 10 años. Descubre la lucha de sus moradores por un puente que nunca llega. ¿Podrá José Abreu superar las heridas físicas y emocionales del ataque de tiburón? Conoce su historia de resiliencia y esperanza en medio de la adversidad. ¿Y hasta cuándo seguirá la lucha de José Adrián por recibir la ayuda que necesita? Cuando vamos a la clínica, allá me dicen que él tiene las 2 piernas rotas. Descubre su historia y la urgencia de un apoyo que puede cambiar su vida. Sentí como que el mundo se me iba a acabar en ese momento. Ya volvemos con Zona 5. Estamos de regreso, esto es Zona 5 por Telemicro y Telemicro Internacional. Vamos con nuestra siguiente historia. Bajo la consigna Queremos Puente, los residentes del barrio Tamarindo Abajo, en Santo Domingo Este, se han lanzado a las calles exigiendo la construcción de un puente que ha sido una promesa incumplida a lo largo de los años. Vemos este reclamo a continuación con nuestra compañera Alexandra Trot. Durante una década, los residentes del sector El Tamarindo en Santo Domingo Este han solicitado insistentemente la construcción de un puente que conectaría su comunidad con el sector de Cancino Adentro. A pesar de sus constantes luchas y reclamos ante las autoridades competentes, su clamor no ha sido escuchado, quedando solo las promesas de políticos y entidades, pero sin ninguna acción concreta para resolver esta problemática. Es una denuncia que en reiteradas ocasiones ha sido abordada por este espacio, al igual que en otros medios de comunicación. Esta es la comunidad de Cancino Adentro hasta la mitad, Cancino Adentro con El Tamarindo. Esta comunidad, fíjense, está separada por este lugar. Este puente se empezó a construir, miren, ahí está perdido. Eso es simplemente tirar un poquitito de tirar un par de vigas, y yo diría que con menos de $500,000 se ponen esas vigas y se termina ese puente. Del tanto dinero que se ha gastado en esta ciudad, yo entiendo que gastar $500,000 para comunicar estas dos comunidades no debería ser algo que, que cueste tanto ni que se dilate tanto. Ya van un gobierno de Danilo Medina, uno de Luis Abinader más 2 años, tenemos 10 años que aquí languidecen 10 millones de pesos enterrados debajo de la tierra, una comunidad necesitándolo. Ahí se han caído niños, se han caído motoristas y hasta ahora no hay nadie que haya salido con fractura ni haya perdido la vida ahí, pero yo entiendo que no debemos esperar esa situación. Los moradores de este lugar dicen que ante el olvido de las autoridades han tenido que ingeniárselas para cruzar la peligrosa cañada. Había un puentecito pequeño, como unos palos, y eso se lo llevó el río. Después que se lo llevó el río, no hay más nada, no podía hacer nada. Eso se fue en una tormenta que pasó en noviembre del año pasado. Se lo llevó, lo enterró, se sacó y posteriormente volvió y se lo llevó porque no tenía ningún soporte que lo agarrara para. Así, agárrense todos juntos, todos. Se fue. Vamos. Su mayor preocupación es el riesgo que representan estas soluciones improvisadas. Puentes inestables y el uso de yola exponen al peligro a niños, ancianos y a quienes deben circular por aquí cada vez que deben cruzar hacia el otro lado a través de estas aguas contaminadas. Personas que mandan a su niño a la escuela y tienen que pasar niño con niño por ahí y
sin hallar por dónde cruzar, porque lo que hay una yolita con otros niños también guiándolo. Un niño o un anciano que se caiga ahí. ¿Por qué? Porque tendríamos que lamentar. Y hay un problema. Aquí hay personas adultas que manejan la yola, pero muchas veces esas personas no están y la manejan los niños. Aseguran que la ausencia del puente que conectaría ambos sectores los obliga a tomar rutas más largas, como las Charles de Gaulle o la carretera Mella. Esto no solo incrementa significativamente el tiempo de sus trayectos, sino que también los obliga a pagar hasta 2 o 3 pasajes diarios. Tenemos una fuente de vida porque nos queda el mercado. No tenemos que pagar 3 ni 4 pasajes para ir al mercado a comprar, sabiendo que las cosas están bastante caras y la fuente de vida que es el mercado, podemos cruzar por aquí. Este sería un desahogo para las comunidades de Jaina Mosa, El Almirante, San Luis, El Perla, San Isidro y viceversa. Y de este lado sería Cancino, Sabana Perdida, Los Minas. O sea que esto sería un desahogo. Con ese puente, esto se convertiría en un desahogo para decongestionar la carretera Charlie, la avenida Charlie. Los habitantes del Tamarindo y Cancino Adentro dicen estar agotados de recurrir a los medios de comunicación y de recibir promesas vacías. Sienten que sus voces no han sido escuchadas y que sus demandas siguen siendo ignoradas por las autoridades. Aquí el único síndico que nos dio las manos y anduvo de mano en mano con nosotros fue Juancito de los Santos, que fue que hizo todos esos muros. Al morir Juancito de los Santos quedó en manos de Yané Medina, que como a los 15 días, vamos a suponer al mes de morirse Juancito, ella vino y dijo que no iba a hacer, que iba a seguir la continuación de ese puente. Por favor, que antes de que el pueblo se levante a hacer como hacían antes, que aquí antes la huelga la hacían tirando piedra, quemando goma, haciendo mucho desastre, quemaban hasta guagua. Bueno, no nos dejan otra alternativa. Yo creo que esa sería la solución que nos van a dejar, porque hasta ahora, y después de estos reportajes, ellos no nos escuchan. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Eso es negativo. Nosotros vamos a seguir esta lucha hasta que terminemos. La construcción de este puente que beneficiaría la vida diaria de cientos de familias continúa siendo una lucha constante para esta comunidad. Los moradores esperan que esta vez sus voces lleguen a las autoridades y que finalmente se haga realidad la obra que tanto necesitan. Un reclamo válido, necesario y justo que no solamente impactaría el bienestar de esta comunidad, sino también su seguridad. Ojalá que las autoridades puedan atender a este llamado. Y de esta forma, señores, vamos a una nueva pausa, pero cuando regresemos en Zona 5. ¿Podrá José Abreu superar las heridas físicas y emocionales del ataque de tiburón? Conoce su historia de resiliencia y esperanza en medio de la adversidad. ¿Y hasta cuándo seguirá la lucha de José Adrián por recibir la ayuda que necesita? Cuando vamos a la clínica, allá me dicen que él tiene las 2 piernas rotas. Descubre su historia y la urgencia de un apoyo que puede cambiar su vida. Sentí como que el mundo se me iba a acabar en ese momento. Ya volvemos con Zona 5. Aquí estamos de vuelta en Zona 5. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a pasar a continuación a nuestro bloque internacional. Iniciamos con el caso de José Abreu, quien en 2004 se encontraba disfrutando de un día de playa en la Florida cuando pasó lo impensable. Fue atacado por un tiburón en una situación que no solamente lo puso en riesgo desde el punto de vista de su vida, sino que lo ha dejado con profundas marcas físicas y emocionales. Lo vemos en nuestro bloque internacional.
José creció en el agua. Desde niño, la costa sur de Cuba fue su segundo hogar. Llegó a Miami, Florida, a los 19 años y aunque pasan los años, el mar es como un hábitat natural para él, así como para sus hijos, que también heredaron esa fascinación que los lleva frecuentemente de visita a los Cayos de la Florida. Nosotros planeamos periódicamente viajes allá y nos pasamos 3, 4 días así. El año pasado disfrutaban de un día de julio perfecto. Iban a regresar a Miami, pero decidieron dar una vuelta más en bote. Y fue entonces cuando todo cambió. Salimos, damos una vuelta en el barco, nos tiramos en un arrecife. Yo no estaba pescando. En ese momento yo veo como una sombra que viene desde mi izquierda y yo pensaba que era el otro amigo de nosotros que estaba en el barco con mis niños. Y no me preocupo, pero cuando veo que se va acercando mucho, que miro, veo que era el tiburón que venía con la boca abierta allá para arriba de mí. Ya lo vengo a ver como a 1 metro. Solamente me dio tiempo de aguantarle la mandíbula, aguantarla y forcejear con él. Bueno, me hizo una herida aquí en el pecho, otra aquí en la espalda. Cuando logré quitármelo, yo dije, menos mal que se me fue ya, lo logré. Pero no fue así. Dio la vuelta y volvió y se me prendió por el pie. Y ahí sí fue donde me mordió, que eso fue horrible. Y yo dándole, golpeándolo, tratando de quitármelo y no podía. Escena que sus hijos de 11 y 13 años veían desde el barco sin entender. Y oí a mi papá gritando y a su amigo para que fuéramos para allá. Entonces subí la ancla, los motores, los arranqué y manejemos el barco hasta allá. Ellos lloraban y me decían que no me muriera. Me decían, papá, no te mueras, papá, no te mueras, no te mueras. Mientras sangraba en el agua, David, su amigo, lo escoltó pinchando al tiburón. José logró nadar más de 100 yardas hasta el bote, con sus hijos esperando. Y le decía a mi amigo, no te puedo ver, no te puedo ver. Y él me decía, ¿cómo no me vas a ver si te estoy mirando? Y tienes los ojos abiertos. Sí, pero no te puedo ver. Recuerdo que tomé como 4 pomos de agua o algo así. Y me volvió la vista. Por si fuera poco, el motor empezó a fallar. No sé por qué, parece que en el fondo del tanque acumuló agua el barco y empiezan a fallar los 2 motores. Y yo dije, wow, me salvé del tiburón y me voy a morir desangrado aquí. Estábamos como a 8 millas de la costa. Las autoridades y personal médico fueron alertados. Subieron hasta la ambulancia, me dieron los primeros auxilios, estaba el helicóptero esperándome también. José perdió mucha sangre. La mordida fue 1 centímetro de su arteria femoral, lo que pudo costarle la vida. Porque yo quedé prácticamente que no podía caminar, yo no podía apoyar el pie, inclusive me dijeron de que no iba a poder caminar. Estuvo 11 días hospitalizado. Pasó más de 1 mes sin caminar ni trabajar, pero vivió para contarlo. Ahora es testimonio vivo de lo frágil que es la vida, de lo fuerte que puede ser la amistad, la fe y el amor de un padre y de unos hijos valientes con una lección aprendida. Hay que tener precaución, hay que tener cuidado, no nadar solo. Ojalá que José pueda superar el trauma de esta situación y sobre todo que se continúe el análisis de la situación de seguridad en las playas en distintos puntos de los Estados Unidos. Y pasando a otro tema, veremos la situación que vivió una mujer latina que fue atacada a puñaladas en la espalda en momentos en que se disponía a subir a su vehículo con su esposo. Lo que llama más la atención del caso es que en ese momento usaba una faja modeladora que aparentemente fue el motivo por el cual pudo salvar su vida. Lo vemos en nuestro blog internacional. Ahora más que nunca, Rosnaidis Atencio es fanática de las fajas modeladoras, pues ella está convencida que le debe la vida a una de estas prendas. Eso fue lo que a mí más me salvó, porque siento que cuando ella me da la puñalada, eso le frena para que entre más. Porque el cuchillo era grande, era así de grande. Estaba celebrando su 3er aniversario de matrimonio en una exhibición del Titanic en Denver y al caminar por el estacionamiento de regreso a su auto, una mujer la apuñaló por la espalda. Y ya cuando me volteo, mi esposo me pregunta ¿qué pasó? Cuando la miro a ella parada, porque se queda parada mirándome con el cuchillo en la mano.
Mientras Rosnaidis comenzaba a desangrarse, la mujer comenzó a decir palabras en inglés, pero Rosnaidis no recuerda qué fue lo que le dijo. En ese momento mi cabeza no estaba para entender lo que ella estaba diciendo. En ese momento mi cabeza estaba para salir corriendo, que aquí te pueden terminar de matar. Pero al correr perdió mucha sangre y estando en la ambulancia pensó que serían sus últimos momentos de vida, pues fue ingresada al hospital en estado crítico. Estaba sudando tanto que eso fue lo que más me paniqueó. Porque dije, no, pues estoy a punto de morirme. Mientras que espera justicia en su caso, Rosnaidis solo agradece no haberse quitado la faja, aun cuando le incomodaba. Yo me la puse y me sentí incómodo, incluso ese día me sentí incómodo. Dije, ay, me la voy a dejar puesta para que me haga pues la figura. Gracias a Dios no fue a más. Te digo, gracias a Dios y a la faja. Una historia de valentía y resiliencia, pero también de reflexión sobre la situación de la seguridad en los espacios públicos. Y de esta forma, señores, vamos a ir a una última pausa, pero cuando regresemos en Zona 5. ¿Y hasta cuándo seguirá la lucha de José Adrián por recibir la ayuda que necesita? Cuando vamos a la clínica, allá me dicen que él tiene las 2 piernas rotas. Descubre su historia y la urgencia de un apoyo que puede cambiar su vida. Sentí como que el mundo se me iba a acabar en ese momento. Ya volvemos con Zona 5. Estamos de regreso con Zona 5. Gracias por seguir en sintonía. Vamos con nuestra última historia de la noche. Conoceremos el caso de José Adrián Cruz Corsino, un adolescente de 14 años de edad, quien sufrió daños tremendos luego de que una pared de su escuela le cayera encima. Tuvo que ser ya sometido a una cirugía y lamentablemente necesita un nuevo procedimiento para poder recuperar su salud y su familia no cuenta con los recursos necesarios. En adición, hasta el momento, las autoridades de educación tampoco han dado respuesta para ayudar con este caso. Vemos la historia con Rami Portorreal. La mañana del 7 de octubre del pasado año transcurría con normalidad para el estudiante José Adrián Cruz Corsino, mientras se divertía en la hora de receso de la Escuela Primaria Padres de la Patria. Pero en cuestión de segundos, todo cambió y aquel día culminó en desesperación e incertidumbre para él y su familia. Yo sentí como que el mundo se me iba a acabar en ese momento. Una de las paredes del referido centro educativo se desplomó sobre José Adrián, quien resultó con lesiones permanentes en ambas piernas. Yo le dije, bueno, vamos a llevarlo a la clínica más cercana porque como un pequeño accidente se puede resolver. Cuando vamos a la clínica, allá me dicen que él tiene las 2 piernas rotas. El jovencito de 14 años sufrió rupturas en el fémur y en el tobillo. Fue trasladado al Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, donde duró 20 días hospitalizado y posteriormente fue operado. Y todo ha sido un proceso bien difícil. Uno pobre, que es a base de lío. Todavía yo debo dinero de la otra operación porque fue cogiendo dinero prestado para cubrir los gastos en el trabajo que estoy. Si no trabajo no cobro. Cuando lo operaron hubo que pagar un dinero allá en el hospital. Tuve que buscarlo prestado para poder salir. El menor requería de otro procedimiento quirúrgico para la extracción de los clavos que les fueron implantados en su pierna derecha. Ya para esta fecha había que tenerlo operado porque ya el doctor me dijo que ya. Y porque no hay dinero, tengo que hacerle un estudio que cuesta 3.500 y otro 2.500, que eso el seguro no lo cubre. Entonces, no ha podido llevarlo ante el doctor. A 8 meses del incidente, Ana Lucía, madre de Adrián, se refiere al poco apoyo recibido de la administración de la escuela. Me recetaron muchos medicamentos caros, que tuve que cubrirlos yo. Yo lo que necesito es que ellos me ayuden. Pero no que me ayuden de boca o que van a hacer. No fue en el patio de mi casa que él se hizo eso. Fue en una escuela, en hora de clase.
asegura que una comisión del Ministerio de Educación le visitó comprometiéndose a cubrir los gastos de la cirugía. Todo quedó en promesas. Hay un pequeño detalle que ellos no volvieron por aquí ni llamaron. Volvieron a traerle una pequeña tablet que le regalaron, que eso es lo único que yo he visto, que es una tablet pequeña. Narra también que recibió una llamada del INAVIE, quienes se comprometieron a cubrir los gastos de la segunda cirugía. Pero para recibir dicha ayuda, Ana Lucía debe depositar una carta haciendo la solicitud a la institución. Hay que hacer el estudio, hay que comprar sangre. Ellos van a cubrir los gastos del hospital, lo que me van a cobrar en el hospital. Pero entonces el estudio, la sangre, los análisis, todo eso, no me están ayudando en nada. No te crean que ellos se hagan responsables de ahora, de la operación, para sacar los hierros ahora. El pequeño Adrián no solo quedó con lesiones en su pierna derecha, sino también con la esperanza de volver a caminar con normalidad, por lo que queda en espera de la ayuda prometida de las autoridades educativas. Uno se siente impotente porque uno, sabiendo que no fue en su casa, uno está mortificado por el problema, mortificado por el dinero, mortificado porque tengo mis hijos solos. Vía telefónica conversamos con la directora de la escuela primaria Padres de la Patria, quien asegura que tras el incidente escolar ha brindado asistencia a esta familia. Declaración sustentada en este documento que incluye clases a distancia y apoyo emocional. Que tengo hasta prueba de eso. De ahí para acá, de que para que yo hiciera lo primero, pero 10,000 pesos en un caso así, eso es prácticamente nada. La escuela primaria Padres de la Patria, ubicada en Guerra, Santo Domingo Este, opera bajo un evidente deterioro en su estructura y un total abandono, situación que ha sido denunciada en reiteradas ocasiones. A mí me informan que la pared sigue igual y ahí siguen dando clase normal. Mientras, la condición de vida de esta familia se desarrolla entre la escasez y la constante lucha por la sobrevivencia. Una pequeña vivienda que económicamente es sostenida con el salario que devenga Ana Lucía, una operaria de la zona franca de las Américas. La situación es bastante difícil, me hace falta muchas cosas, que si hallara una mano ayuda que me la diera o que me la donara, yo me sentiría bien agradecida. Mire la condición que nosotros vivimos. Si pudiéramos tanto apuntarlo en la escuela, no estuviéramos pidiéndole que nos ayuden con la operación o que nos ayuden a través de todo lo que se ha gastado. Este risueño e inquieto jovencito, con cuyos pasos, limitados por las secuelas del incidente, espera restablecerse. A él le gusta mucho jugar. A él se le ha complicado un poco, porque ya no es lo mismo, no puede estar corriendo como él corría antes. El pequeño José Adrián queda pendiente de una nueva cirugía, de las terapias de recuperación, pero con el temor de no ingresar al reciente año educativo. Sin dudas, una historia que refleja la dejadez que impera en el sistema educativo dominicano. Si usted desea apoyar esta familia, puede hacerlo comunicándose al teléfono 809-671-6967. A lo primero él me decía, mami, ¿por qué me pasó eso? Y yo le decía, no, eso pasó por un propósito que Dios tiene. Pero a veces me ponía triste porque verlo en la condición, verlo caminando y de repente verlo así es un poco difícil. José Adrián y su familia se mantienen a la espera de un apoyo que puede cambiar radicalmente su vida. Ojalá que puedan
sentir la solidaridad colectiva para estos procedimientos, pero también ojalá que se manifieste el Ministerio de Educación dando soporte y apoyo a esta familia que sufrió estas consecuencias mientras se encontraba este jovencito en una escuela pública. De esta forma, señores, llegamos al final de la entrega. Gracias por su sintonía. En pantalla nuestros contactos, números telefónicos y también nuestro número de WhatsApp. A través de él pueden enviarnos sus denuncias, sus comentarios, todo para que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. Mientras yo me despido, gracias por haberme acompañado. Los dejo en sintonía con el Grupo Telemicro. Nosotros nos vemos aquí en Zona 5 la próxima semana. Hasta entonces.